Buenos días, alegría. Bienvenidos a Cuarto Poder. Hoy viernes 14 de abril del 2023. Empezamos con las noticias internacionales. México acordó con Estados Unidos reforzar la vigilancia en las aduanas para combatir el tráfico de fentanilo. Esto lo acordaron ayer en la cumbre de seguridad que se celebra en Washington. La delegación mexicana se comprometió a reforzar las puertas de entrada a los precursores químicos, tanto por mar como por tierra, más vigilancia del ejército en las aduanas y hasta la creación de una unidad especial de la Fiscalía, dedicada específicamente a investigar el tráfico de drogas sintéticas. ¿Por qué destacamos esta noticia? Porque en Panamá seguimos sin conocer el resultado de las investigaciones, tanto internas como las del Ministerio Público, en el caso de la desaparición, hurto del fentanilo, droga que está causando tantas muertes en Estados Unidos y en otros lados del mundo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otra noticia más cerca, la primera diputada transexual de América Latina se convirtió en la 9ª candidata que va a liderar la oposición contra Maduro en estas elecciones que son el próximo 22 de octubre. Ella se llama Tamara Adrián y fue electa en el 2015 en las elecciones parlamentarias de Venezuela. Es la primera diputada transexual de América Latina. Es una activista por los derechos de las minorías sexuales. Tiene 69 años, es abogada y profesora universitaria. Ella va a correr contra Maduro el 22 de octubre. Ella es militante de Voluntad Popular, el partido político de Leopoldo López, exprisionero político que está exiliado hoy en España. Vamos a ver en qué termina eso. Eso es en Venezuela. Otro tema interesante fue la visita de Joe Biden a Irlanda. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Confundió a la selección neozelandesa de rugby de los All Blacks con la temible guardia británica de los Black and Tans. Por aquí tenemos el video interesante. De hecho, el mundo, podemos tener audio. Where it's a Soldier Field, wasn't it? The game? Chicago. And after it was all over, he gave my brother, allegedly for me, but if it wasn't, I still took it. I still got the tie. We're pretty proud. El mundo, de hecho, resalta así, ¿no? Uno de los típicos deslices ha empañado la visita de Joe Biden a la tierra de sus ancestros. Y entonces cuenta el cuento, ¿no? Me pareció interesante y él estaba en esta ocasión acompañado por su hijo Hunter y su hermana Valerie. Y él intentó enmendar el error a la hora que hubo los brindis. Dice, se siente uno maravillosamente, es como volver a casa. Pero el gazapo, cuenta el mundo, le persiguió durante su segunda jornada de visita oficial a la República de Irlanda tras su paso fugaz por Irlanda del Norte. En otras noticias, ya hay un soldado de 21 años que es el presunto autor de las filtraciones de guerra de Ucrania a la red social Discord. El Washington Post le atribuyó la filtración de del Pentágono a Jack Teixeira, alias OG, y en pantalla vemos cómo fue detenido. Él se dedicó durante años a colgar documentos en esta red social y esto amenaza con convertirse en el mayor desastre del espionaje estadounidense en la última década. Me parece interesante. Don Hugo Famanía. Parece. Viendo a Biden, de verdad, acostumbrados ya. No sorprende, ¿no? No sorprende, no sorprende. Pero mira qué interesante la primera noticia internacional que dábamos, ¿no? Que Estados Unidos y México habían acordado reforzar controles para el paso del fentanilo.
Es un tema delicadísimo, ¿no? Y difícil de manejar, ¿no? Porque México le hizo una petición entre compañeros. Usted sabe que entre compañeros se entienden, ¿no? Pero no se entendieron. China le dijo, nosotros no exportamos fentanilo, no exportamos precursores. ¿Y a dónde han tenido que mirar los mexicanos? Hacia su vecino. Hacia su vecino, pero acordaron reforzar controles. Vamos a ver, lo que pasa es que es llamativo, tomando en cuenta el giro y las dudas más que las certezas que hemos tenido en el tema del fentanilo en el Seguro Social aquí en Panamá. Oye, seguimos teniendo dudas porque no se conoce, no se sabe, todo es silencio y al fin y al cabo lo que necesitamos es saber, conocer, porque, mire, a veces se trata de minimizar, por ahí vi la cantidad en gramos que era, pero lo que usted fabrica con muy poco de fentanilo, es que no nos equivoquemos, esas son las dosis medicinales. Con esa dosis usted fabrica cientos de dosis de consumo y ahí está lo delicado, que pone en riesgo la vida de otros seres humanos. Esto no se puede minimizar y tenemos que saber la verdad, porque va a sonar como feo lo que le voy a decir, pero es nuestro fentanilo. Nuestro en el sentido que comprado con nuestros impuestos, a eso me refiero. Y para nuestros enfermos. Y para nuestros enfermos. Mejor la aclaración todavía, Flor. El tema es delicado porque en el Seguro Social la opacidad es lo que brilla. Es que si se pierde lo grande, yo siempre me pregunto, ¿qué pasará con lo pequeño? Totalmente. Ahí Bueno, y tienes el tema del oxígeno también, que también tenemos más dudas que respuestas. Y es donde no se nos ha querido hablar con transparencia. Por ejemplo, ¿cuánto nos está costando a través de los años? ¿Realmente se quiere proteger? ¿Realmente quienes se quejan, se están lamentando, etcétera, y están criticando, de verdad están protegiendo un monopolio? Háblenos con cifras. Bueno, ¿Es ya, esto, esto es lo que nos vamos justamente a ahorrar? En fin, ¿no? Pero como es verdad. ellos no hablan con cifras, las cifras las buscan los periodistas. Entonces, ahí está ya revelado y con pruebas y con números que no va a representar, esa del oxígeno no va a representar el ahorro prometido. Y no estamos hablando de cualquier cantidad de centavos. Estamos hablando de 1 millón, perdón, 100 millones de dólares. Me iba a decir 1 millón. Pero es que No, 1 millón sería un cuara para esta gente. No, sí, 1 millón eso es para el recreo. No, estamos hablando de 100 millones de dólares. Mire, e incluso a veces hay iniciativas que mueren, iniciativas buenas, positivas, que el país se pierde. ¿Sabe por qué se pierde? Porque no se maneja correctamente ante la opinión pública. Cuando es algo delicado, usted tiene que primero explicar el problema y después explicar cómo usted va a solucionar el problema. Un poquito lo que le decíamos ayer a Linares. O sea, esto no es una receta que se le aplica a unos y a otros no. Le decíamos, sí, ese es el problema. Pero ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a enfrentar? De eso se trata. Entonces, a veces, cuando ya tienen el monte encendido, se les prendió el monte, ustedes vienen a apagarlo. No, esto tiene que manejarse como debe ser. Y aquí no hay que inventar el agua tibia. Pero es que como que nada queda en nada. Mira, otra noticia internacional que había leído esta mañana es que hay centros de orientación sobre el embarazo en el Reino Unido donde manipulan a las mujeres para que no aborten. Eso me recordó a el caso aquí de la comarca con la esterilización forzosa, que al final quedó en nada. No sé si recuerdas ese caso. Claro que lo recuerdo. Y este es un tema de verdad que a mí me toca en lo profundo. Yo estoy aquí ante las cámaras porque mi madre decidió no abortar. Sencillito. Y yo lo digo claramente. Mi padre, la vida de mi madre estaba en riesgo. Mi padre le dijo, aquí está, ve a abortar. Era un asunto de salud. Y mi madre tomó un cuchillo, le dijo, ven, acompáñame. Y lo llevó al patio donde estaban mis hermanos jugando y les dijo, mata a uno de tus hijos. Y mi papá respondió lógicamente, ¿tú estás loca? Le digo, bueno, eso es lo que tú estás pidiendo que yo haga con este hijo que tengo aquí, que a propósito soy yo. Entonces yo tengo un criterio bien formado respecto a este tema. Este es un tema donde los puntos tienen que estar sobre las IES. Un tema de salud, hasta el final hay que tener la información correcta. Es un tema de niños, de niñas, hasta el final con la orientación correcta y adecuada. Es un tema donde no privan para mí ideologías ni filosofías, sino la realidad, que lo primero es la vida. Le insisto, si no yo no estaría aquí frente a las cámaras. Así es, Hugo. Interesante. El tema aquí en Panamá de la esterilización forzosa quedó en nada. Y así usted va sumando y va sumando y va sumando. Todos los escándalos quedan en nada. Y a veces me parece que se hace profeso. O sea, tú tapas algo con algo. O sea, un escándalo con otro escándalo, un escándalo con otro escándalo. A la gente se le va a olvidar. Y no, resulta que no se olvida. Eso se va acumulando. Por eso es que viene después el premio en las elecciones.
Por eso es que no ha habido reelecciones, porque a la gente va sumando, eso va quedando allí. Usted lo mejor que puede hacer es no decir que actúa con transparencia, actuar con transparencia, informar, hablarle de cara al sol a la gente. Hoy me gustó hablar con el ministro de la Presidencia, por ejemplo. Ah, eso iba a contarte, iba a hablar contigo de ese tema. Fue un poco más claro, fue un poco más claro que el ministro de Ambiente, y hasta excusó al ministro de Ambiente, que la vez pasada cuando invitó a empresas es porque él estaba fuera del país. Pero entonces ahí también es un tema de estrategia. ¿A quién uso para que dé la información correcta en el momento adecuado? Porque así se enturbian las aguas precisamente. Y no nos llamemos engaño. Esta administración no se enteró del desastre ecológico de Cerro Patacón hace un par de días. De que hey, vamos a ver qué hacemos. No, esto se sabía, lo sabe el país. Ayer leía un reporte de Forbes de hace años. Hay informes de hace 10, 15 años de la misma situación. Entonces esto no es una sorpresa. Esto no es una sorpresa y hay información que a veces sí nos sorprende. Sí, definitivamente, pero me llamó la atención alguna de las cosas que dijo él. Dijo que la empresa anterior era inoperante, ineficiente y poco importa. Esos fueron los 3 adjetivos que él usó para describir a esa empresa. También dijo que lo citaron varias veces, 2 veces dijo, a la presidencia y que no fueron porque el representante decía que estaba de viaje. Y él ayer, el representante, dijo que no lo habían atendido. Bueno, ¿Alguien está mintiendo? Así decía Tres Patines, uno de los dos está mintiendo. Digo, ante un hecho que es comprobable, uno de los dos miente. Si no fuera un hecho comprobable, hay 2 verdades, pero como es un hecho comprobable, alguien está mintiendo ahí. Mi pregunta es, si tienen 105 multas, como dijo el viceministro, ¿cómo no pueden haber pasado de la multa? O sea, ¿cómo no hay una denuncia pública? ¿Cómo ellos no salieron a decir esto? Vuelvo al tema de la información, porque mire, precisamente cuando hablamos con el ministro de Ambiente, pero en radiografía, le decíamos, pero ministro, ¿cómo es posible que esto ocurra? Esto no es la República de Urbalia, le dijimos, esta es la República de Panamá. Pero es que parece que los recursos llegaron hasta la Corte. Y aquí en este tema, meter la mano al fuego por alguno de los dos es un poco difícil. Porque usted vio, ayer la empresa vino y nos trataba de contar una serie de cosas que, bueno, gracias a Dios nosotros estuvimos personalmente allí. Y más allá de los estudios que uno pueda haber leído, más allá de los videos que pueda haber visto o fotografías, convivimos con los niños que se bañaban en las aguas llenas de líquidos lixiviados que provenían. O sea, la empresa, eso de que no, que yo invertí millones, que la laguna de lixiviación, etcétera. Olvídese, eso parcial, esa es una verdad parcial, una verdad a media. Y las verdades a media son mentiras completas. Esa empresa estaba contaminando 9 hectáreas alrededor, 900 hectáreas alrededor del vertedero. Y eso no es un secreto, ni para los panameños comunes y silvestres como para las autoridades. Lo que sí sorprende es que usted tenga que emprender acciones de urgencia o de emergencia sabiendo que el dolor de cabeza era tan grande y tan inmenso. Por lo menos hubo algo de sinceridad en el ministro cuando lo confrontamos con el tema de, espérese, este gobierno carga su propia cruz. No le eche la culpa a las anteriores. Bueno, no, era la anterior administración. Es la anterior administración nuestra, a eso se refería. Y, la pregunta es, ¿dónde están las denuncias contra los que hacen las cosas mal? ¡Epa! Sacaste al administrador, estás diciendo públicamente en televisión que el problema era el administrador que tenías. ¿Y dónde están las denuncias? ¿Dónde están las denuncias? Aquí el único que denunciaron fue a Juan Carlos Muñoz, pues. El que ocupaba el puesto que él ocupa ahora. No estoy entendiendo. Y tampoco hay las denuncias a la empresa, como decíamos hace un momento. Hombre. O sea, no tiene mucho sentido. No es que no tiene mucho sentido, es que no tiene ningún sentido. Y entonces los equipos que van a comprar ahora, explícame. ¿Ves? Eso se nos quedó en el tintero, porque al final la empresa que viene traerá su propio equipo y nosotros... No, miento, disculpa, me enredé. Esa era la pregunta de ayer. Hoy la aclaración es que se está alquilando. Si se está alquilando, sí, pero se no hay supone que no se le presupuesto. alquilamos. Sí, están Todavía. usando desde su presupuesto. Es que hay una pequeña contradicción, porque si yo voy a urgencia, lo que tenemos entendido hasta ahora, que cuando usted actúa con emergencia, usted se salta un montón de cosas. Exacto. Pero él dice que van a actuar a través de los mecanismos establecidos por la ley. Los precedentes no hablan bien cuando se utilizan estos mecanismos de emergencia porque al final no se nos rinde cuentas. Dios quiera que esta sea la excepción porque lo que tiene que ver con el vertedero hasta ahora huele mal. Mire, el tema de las llantas que salían hace unos segundos en pantalla, ¿no? Como la empresa nos decía ayer, no, sí, nosotros teníamos la máquina trituradora. Pero cuando nos pasaron el dato, mire, pero es que no estaba funcionando, entonces tuvieron que aceptar, sí, hace meses no estaba funcionando. Entonces,
Es un tema donde se nos dicen medias verdades y al final las medias verdades se convierten en mentiras completas y son mucho más dañinas porque al final estamos hablando del problema sanitario, de salud ambiental, de salud humana más grande que tenemos en la ciudad capital. Esto no es cualquier cosita. Esto no es cualquier cosita, Hugo. Y sabes que hablábamos hace un ratito del seguro social, del fentanilo precisamente y del oxígeno. Pero del oxígeno, la directiva del Seguro Social no ha querido hablar del tema. Ahí hubo solamente 2 votos en contra. Todo el resto votó a favor. Ahí está Ernesto Cedeño, o sea, de verdad incansable, Ernesto Cedeño, pidiéndole a la directiva del seguro que se analice desaprobar la licitación e instruir un nuevo acto público de precio único para la adquisición del oxígeno médico. Yo no sé por qué se niegan a hablar de esto. Ya sabemos que se niegan a investigar administrativamente al director, ya sabemos que se niegan también a cumplir su función de hacer esta investigación administrativa y pedir o solicitar o recomendar la remoción del director. Ya sabemos que él no se va a ir y ya lo anunció que él queda pegado con Crazy Siglo a esa silla porque él tiene la confianza ciudadana perdón, y el visto bueno del presidente, el apoyo del presidente, pero que se nieguen a hablar de las decisiones que toman. Además, Es que si eso es fuera pecar por acción y por omisión. Si fuera su empresa, yo lo entendería, pero esta es la empresa de los panameños, de todos los panameños. Hay quienes dicen de los trabajadores, no, de los trabajadores y de los empresarios. Aquí hay que hablar a calzón quitado, sin Así ideologías, es. insisto, hay que hablar con franqueza. La caja de seguro social funciona gracias a los fondos que aportamos los dos sectores, entonces nos pertenece a todos y flaco favor se hacen los miembros de la junta directiva a su prestigio actuando en esta dirección. Pero mire, cuando se camina en esa dirección es porque ya las cosas tienen nombre y apellido. Por eso es que así las licitaciones sean en línea, sean por, bueno, peor las de invitación, etcétera. Uno siente el tufillo de que ya hay algo, de que ya viene algo, de que se está beneficiando a alguien, de que alguien sale ganando. Y por lo general ese alguien no somos ni usted ni yo, es decir, no somos los ciudadanos. Y eso es lo que incomoda, eso es lo que molesta. Por cierto, ahí estaba el viceministro, también dijo que no era seguro que se hiciera una licitación para este tema. Dijo que va a ser lo que permita la ley y precisamente el problema es que la ley permite cosas que no son transparentes y no son cancha nivelada, como él dijo, que el presidente ha pedido que todo esto tenga la cancha nivelada. O sea, están pintando Dinamarca, No, cuando aquí esto no es ni cerca y por eso es que la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, le ha pedido, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Embajada, le ha pedido a las empresas norteamericanas o recomendado no licitar. Porque precisamente lo que dice el viceministro no es cierto. Es que yo aspiro, de verdad, si yo no tuviera esperanza, creo que no estaría aquí, pero yo aspiro a que de una vez por todas de verdad se vuelva en sí, se recobre la conciencia y tengamos claridad, nuestros gobernantes tengan claridad de que ese es un hecho. Mire, siempre se habla de el señalado, el designado por corrupción significativa. Bueno, es que el país es señalado por corrupción, y esto no es consuelo de tontos, pero el país es señalado cuando precisamente esa misma nación le dice a su empresa no participen en los negocios en Panamá. Es decir, las señales que seguimos enviando son las mismas. Entonces, yo abrigo la esperanza de que en casos que están tan expuestos o de aquellos que la opinión pública está tan pendiente como Caja de Seguro Social y el oxígeno, o lo que nos viene con el tema del vertedero, se comiencen a enviar los mensajes correctos de que realmente hay una cancha nivelada, de que aquí no se hacen las cosas a la medida de nadie, de que esas precalificaciones, que todo eso se maneje con corrección, porque al final a veces la ley y a veces el debido proceso, y ese es parte del problema que tenemos en Panamá, está hecho a la medida de los delitos y a favor de los delincuentes. Es correcto. Son cosas que tenemos que aceptar. No podemos seguir en negación. Hay 3 noticias nacionales bien importantes, Hugo, hoy también. El lunes arranca el juicio del caso New Business, que consistió en la compra de medios de comunicación por parte de Ricardo Martinelli y algunos socios, contratistas del Estado, con presuntamente fondos públicos. Ya Ricardo Martinelli recurrió a las típicas tácticas dilatorias a las que está acostumbrado.
por ejemplo, el fuero penal electoral, el principio de especialidad. Él hasta en este caso ha pedido que se llame como testigos a personas fallecidas. Entonces, ahí vamos a ver qué sucede el lunes. Esa es la primera noticia que me parece que hay que destacar, nacional. Luego hay una cosa bien importante, y es que la Corte declaró inconstitucional la ley que le daba el 100% de crédito fiscal a la industria turística. Esto es la ley 314 del 2022. Lo que establecieron como inconstitucional fue el párrafo que establece que a las empresas que cuenten con el estudio de impacto ambiental y la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores para emitir bonos, acciones y otros instrumentos financieros, se les reconocerá como crédito fiscal el 100% del valor total del proyecto declarado ante la ATP. Y dice lo siguiente. Voy, un segundito, que se me fue. Ahora... ¿Ya lo encontró? No, Bueno, estoy en eso. Lo que quedó en evidencia mientras lo encuentras es lo que se planteó desde el principio por muchos sectores. Estás Todo el creando mundo. un privilegio. Estás creando un privilegio. Yo no soy tan... no sé, no soy tan fanático de hablar de todo el mundo porque había gente que lo defendía, hombre, por lo menos los inversionistas y su abogado. Así que ya no era todo el mundo, pero una inmensa mayoría sí ya hizo saber a la opinión pública, por aquí no vamos bien, esto no es lo correcto. Sí, 100% no se le da a ningún, Claro, pero a ningún sector, a ninguna incentivo. Y por otro lado, ya sabemos, porque lo vimos, que no solamente eran inversiones turísticas, sino también hoteleras y, también residenciales, inmobiliarias. Y por otro lado, se estaban construyendo fuera y planeando también, no solamente construyendo, planeando también, construirlas fuera de las áreas establecidas en el Plan Maestro de Turismo, que estaban obviando después que nos costó muchísima plata hacerlo. Y también había tráfico de influencias directo con el, entre otros, con el ministro de Turismo, que tenía al excuñado como representante de una de las empresas. Ahí todo lo que empezó mal no va a terminar bien. Hugo, y el otro tema interesante de las noticias locales, antes de irnos a un cambio, es el frente de la juventud del PRD. Hay unos choques, ya empezaron los choques y ya denunciaron intimidaciones, ya hablan de despidos también. Ya el presidente actual del Frente de la Juventud del PRD, que es Hussein Piti, él está apoyando a Cristiano Adames y ya habló públicamente de intimidación en su contra. bueno, es que las denuncias de las instituciones son públicas. El diputado Pineda dijo que eso no estaba ocurriendo, pero... Pero Cristiano Adames dijo que sí. Sí, exactamente, pero... No, y los propios destituidos han salido a decir, a mí me destituyeron. Bueno, mira lo que dice este señor Piti. Él trabaja en el Ministerio de Gobierno que dirige Roger Tejada, que es vocero de la campaña de Gaby Carrizo. Él dijo que el martes 11 de abril, antes del lanzamiento de la campaña de Gabriel Carrizo, recibió una llamada de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno para que se presentara al día siguiente a la institución, y él está de vacaciones. Y él dice esto, citado: solicita al señor ministro 3 meses de derecho legítimo de vacaciones que me corresponden. Martes a las 4:30 de la tarde recibí una llamada de Seferina López, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, para que me presentara a las 9:30 de la mañana del día siguiente. Al preguntarle si ella sabía que yo estaba en uso de mis vacaciones, me indica que no lo sabía. Esa llamada genera suspicacias. Y lo llamaron nuevamente al día siguiente y le pospusieron la reunión para ayer jueves, para que el ministro quería hablar con él. El 23 de marzo yo llené el formulario solicitando mis vacaciones. El 28 le escribí al asistente del ministro, y pone el nombre y todo, Edilza Aparicio, y le pregunté si el ministro pudo ver y firmar las vacaciones y me dijo que sí. Además me confirmó que ya habían mandado la carta para Recursos Humanos. Por eso le escribí a la encargada de Recursos Humanos señalándole que me habían indicado que el ministro ya había firmado mis vacaciones. No obstante, otra denuncia surgió.
En un encuentro con sus simpatizantes, Cristiano Adames denunció que el gobierno había destituido al vicepresidente de la Comisión de Elecciones y a un suplente del CDN del 8-3, que a su vez es el delegado más votado del Chorrillo y hasta ayer fungió como director de asesoría legal de Aseo, Jorge Memín Carrasquilla, por apoyar su candidatura. Y dice Adames, ¿hasta cuándo van a hostigar a las bases del PRD? ¿Hasta cuándo van a estar amenazando y hasta cuándo van a estar destituyendo? Esta no es primera vez que esto pasa. Para las elecciones anteriores de la directiva, también hubo despidos y traslados. Y no sé si recuerdas, hubo el caso del director de descentralización, que lo cambiaron así como a días de la elección. Es que yo no sé si los partidos son conscientes del mensaje, no que le envían a su membresía, sino el mensaje que le envían al país. Por ejemplo, cuando la cúpula de un partido actúa dictatorialmente y trata de acabar con sus oponentes en vez de enfrentarlos en las urnas, como pasa en CD, por ejemplo. Fíjense que yo sustraigo los nombres, hablo del comportamiento, sea un comportamiento parecido al de Daniel Ortega, e insisto, saco los nombres, me voy al comportamiento. Eso está mal. Y el mensaje que recibe el país, mira, así quieren administrar el país. Bueno, así mismo ocurre con el PRD entonces en sus propias elecciones. ¿Qué ocurre? Espérate, ¿así ustedes quieren seguir administrando el país? Pasando facturas de esta manera, votando gente que no está de acuerdo. O sea, de verdad que el daño, ese es un harakiri que se hacen los partidos que en sus luchas intestinas internas por el poder no son conscientes de que el país los está mirando. El mundo nos mira, como decía el Guillermo Endara, la cruzada civilista, sí. El mundo los está mirando y ese tipo de comportamiento, esos polvos, al final le traen lodos que se pagan muy caros en política. 100%. Así es. Pero vamos a un cambio, ya volvemos porque tenemos a nuestro invitado aquí ya. Volvimos. Ahí está el amanecer que me encanta mirar. ¿Qué? Ahí está el amanecer que me encanta mirar cuando estoy aquí. El que no ves, El si que no es no por veo, pantalla. el que me pierdo, así es. Es verdad, es verdad. Bueno, hoy tenemos a nuestro invitado de lujo, aquí Domingo La Torraca. Hoy nos va a hablar del sondeo rápido de actividad económica de marzo del 2023. ¿Ya cuántos meses llevan haciendo esto? 15 meses. 15 meses. Comenzamos en enero del 2000. Sí, ya tenemos tendencias, referencias. Exacto, y cada vez más participantes veo. Sí, este es el tercer mes de este año con récords. Alcanzamos 243 participantes. Hicimos un cambio en enero y estamos enviando los sondeos por WhatsApp y realmente ha hecho una gran diferencia, ¿no? Realmente tenemos una respuesta muy rápida, muy efectiva. Es que tienes el WhatsApp en la mano, el correo todavía tienes que dar ciertos pasos. Mucha gente no la busca en el celular, pero el WhatsApp lo tienes allí. Y realmente la respuesta antes nos tomaba por correo, nos tomaba 10, 12 días llegar a más o menos 150 participantes. Hoy, en una hora, el domingo a las 6:15, teníamos 45 participantes que ya habían completado. Mira, me llama la atención varias cosas del sondeo y es importante que la gente sepa cómo se hace, ¿no? O sea, el número de la distribución de las empresas me parece interesante. El 61% de las empresas son grandes y el 29% de las empresas tienen más de 200 empleados. Pero eso también mide pequeñas porque el otro 29% son empresas con hasta 10 empleados. Entonces me parece interesante que hay de todo. Veo que hay, eso sí, distribución de actividades también un montón, pero poco de transporte, poco de comercio de zona libre, poco agropecuario, finanzas, pero hay mucho, por ejemplo, de bienes raíces, servicios profesionales, comercio al detal. ¿Cuáles son los hallazgos o las cosas más relevantes de este mes, Domingo? Sí, y nuevamente, digamos, la distribución que obtenemos, o sea, la participación es súper importante. Tenemos sectores muy bien representados y otros que nos hacen falta aumentarlo, como ya tú indicaste, ¿no? La tendencia positiva, ¿no? Y les recuerdo que aquí hacemos 3 preguntas todos los meses que se repiten con relación a las ventas. Y la tendencia, digamos, positiva, la evaluación general, que en febrero alcanzó el nivel más bajo y estaba por debajo de la tendencia del año pasado,
en marzo repuntó y realmente repuntó de manera fuerte. Alcanzó un 65% de las empresas respondiendo a las 3 preguntas sobre sus ventas de manera positiva, y también muestra, digamos, con relación al año pasado, a marzo del año pasado, un aumento bien importante. O sea que febrero fue muy regular, marzo fue muy fuerte. Y eso coincide también con la publicación de los resultados de la economía, del crecimiento económico del país, que también fue sumamente importante. Hombre, estas cifras sirven de espejo real de las cifras oficiales también, tal como lo mencionas. Y me llama la atención de esto de las ventas en el primer trimestre de este año versus el año pasado, no solamente el tema de las mayores ventas, sino que igual el 25% y el 18% declaró que eran menores. Ese renglón bajó. Así es. Y también vemos, digamos, a pesar que hay empresas que todavía no han logrado recuperarse del todo de la pandemia, pero está en camino a eso. También vemos algunos sectores, digamos, y eso lo veo en las cifras de producción nacional, que tienen, digamos, resultados muy fuertes, ¿no? Algunos sectores que muestran los mejores resultados, telecomunicaciones, tecnología y seguros, los más rezagados, comunicaciones, transporte, logística, turismo, a pesar de que, digamos, las cifras de turismo relativo al año pasado muestran una mejoría importante, están llegando los turistas, pero donde estábamos previo a la pandemia estamos muy lejos y mucho que hacer todavía. Yo estoy aquí recibiendo la información de primera mano, no había tenido la oportunidad de leerla. Sí. Estoy recibiéndola aquí para compartir. ¿Qué otro elemento nos ibas a contar? Sí, solamente también hicimos una pregunta sobre los resultados del primer trimestre del año, habiendo ya cerrado el primer trimestre y... fue mayor en el 56% de los casos. Así es, mayores ventas en el 56% de los casos, 25%. Versus el primer trimestre del año pasado. El año pasado, así es, ¿no? Solamente 19% mostraron... Pero eso es bastante también, ¿no? Sí, bueno, sí, 20% todavía que están registrando ventas menores al año pasado, también es alto. 25% reportaron ventas iguales, ¿no? Así que, nuevamente, creo que el balance es positivo. Sí, y más allá de las cifras de la realidad numérica de ventas, si mejoraron, si sigue igual, si fue peor que el año pasado, el tema de los comentarios habla mucho de cómo está el ánimo de la gente. Yes. Ese tema es importante y es lo que tenemos en pantalla en este Mira momento. el número 7, la zona libre de Colón está operativamente atrasada. Hay otras zonas libres en Panamá si me permite, más Flor, operativas. estoy en la gráfica donde habla de los 105 comentarios. Ahí mismo. Me llama la atención que el 50% es positivo. A mí me gusta la gente positiva, la gente que ve el futuro con esperanza, que dice, vamos para adelante, esto está mal, pero puede mejorar etcétera. Neutrales 18%. Y los negativos se están quedando pequeñitos. Ahí mismo, ahí está, para que lo vean en pantalla. Y Ahí en está. esa misma gráfica está en el número 7 lo que había leído. Sí. Asimismo, el número 3 es positivo. Estamos reconvirtiendo el negocio, hemos invertido en nuevos equipos, esperamos que el segundo semestre incrementar las ventas. El cuarto también es bien interesante y es lo que decías, Hugo, la entrega de apartamentos, venta de autos y proyectos comerciales se han reactivado, por lo cual la venta en seguros también ha ido mejorando. O sea, ahí yo puedo añadir con relación a ese último comentario sobre las ventas de autos. Yo trabajo con los distribuidores de autos en predecir, digamos, en proyectar las ventas del año y las proyecciones que hicimos al final del año pasado creo que vamos a tener que revisarlas porque las ventas están por encima de lo esperado. Las ventas, fíjate que ellos hablan de apartamentos, pero si ves las ventas de casa, sobre todo en el segmento de interés preferencial, digamos de $80,000 hacia abajo, eso tiene un incremento muy importante. Yo veo también los resultados mensuales de eso y realmente, y eso refleja que hay una demanda importante en ese segmento y los bancos están trabajando de la mano con los promotores y con sus clientes para hacer, digamos, efectivas las hipotecas. Bueno, hablando de los carros, Domingo, no sé si vieron, Hugo, también los precios de fábrica de los
carros son ahora información restringida. Sí, señor. Lo Explícame decidió unilateralmente aduanas y eso va abiertamente en contra de la ley 6 del 2002 de transparencia. Total. Yo no entiendo por qué. ¿Ustedes sí? Yo no lo entiendo, pero yo Porque, lo que trato, porque en el documento sí, no dice por qué. yo lo que procuro siempre es que, yo siempre digo, si usted me explica, lo voy a entender, pero cuando no me lo explica es por alguna razón. Algo oculto hay cuando usted no me lo explica, ni en la resolución, ni conversa conmigo, entonces hay algo que usted quiere ocultar a favor de alguien. Es importante también recordar que en 2021, agosto, el Ministerio de la Presidencia declaró que las actas, las notas y los archivos del presidente y vicepresidente de la República y del Consejo de Gabinete iban a ser de acceso restringido por 10 años. Esto se suma también a la opacidad demostrada en los casos de la ayuda entregada de nuestros impuestos, cabe resaltar siempre, a los beneficiarios del programa de Capital Semilla de AMPIME y a los becarios de auxilios económicos del IFARU. Opacidad por todos lados, por donde se mire y unilateralmente, sin que la Corte apoye la divulgación de estos temas como lo que son información pública, no de protección de datos. Y más allá, que nos muestren los resultados, porque estamos a 2 millones, tenemos que ver los resultados de tanta inversión. Pero yo quiero volver a los comentarios porque no es que tengamos que pasar por alto los comentarios negativos, hay que prestarle atención porque de pronto hay temas que corregir y hay comentarios puntuales que los tienes allí precisamente, creo que el 6 y el 7. Uno tiene que ver con como Flor mencionó, el tema de la zona libre de Colón, ¿no? Que digamos, tiene un modelo de gestión desarticulado, al igual que muchas otras instituciones públicas, y que son clave. Digamos, la zona libre de Colón es un punto importantísimo para la estructura económica de nuestro país y merece que sea, digamos, tratada, digamos, con la más alta prioridad. Esa área comercial puede, y de hecho se ha recuperado de una manera importante, pero necesita a gritos una redefinición de su modelo de gestión, y ustedes lo estaban hablando el otro día, y eso se repite en aseo, en el IDAN, en parte del transporte público. Digamos, el Metrobús fue una muy buena idea que trabajó por cierto tiempo, pero estamos siendo invadidos nuevamente por los diablos rojos. Entonces, la zona libre de Colón está operativamente atrasada y necesita una revisión. Los costos de materia prima subieron nuevamente. La guerra en Ucrania no es algo que está sucediendo en otro lado del mundo, nos afecta de cerca, digamos, algunos alimentos para nuestro sector agropecuario. Pero también los fletes bajaron. Los fletes han vuelto a bajar, es correcto, así es. Y los cereales han bajado de precio también, eso en algún momento tenemos que verlo reflejado en el mercado a propósito. Es correcto. No tanto como subieron, pero han bajado. La gasolina está... Que por cierto, el 22 de abril se acaba, en teoría, el subsidio. Así es. Un punto importante también, un último comentario que quiero hacer con respecto a algo que mencionó uno de los empresarios, que tiene que ver, digamos, con las empresas estando dispuestas a hacer inversiones de capital. O sea, están volviendo a invertir para crecer, no solamente para mantener sus operaciones, sino ya están en una franca, digamos, orientación hacia la inversión de capital. Eso significa confianza y proyección hacia adelante, ¿no? Sin que eso signifique que no tenemos problemas estructurales importantes, ¿no? Oye, y hay algo importante de transición energética que nos queda en el tintero. Y también la tendencia por sector, me gustaría hablar de eso, Ok. pero luego de la pausa ya volvemos, no se vayan. Regreso con más y una nota curiosa, así divertida, antes de seguir con la entrevista, como para romper un poquito, tú sabes. No hay que romper nada, pero rompamos igual. La ciudad de Nueva York anunció el nombramiento de su primera directora del programa de reducción de roedores, mejor conocida como Matarratas en Jefa, en Chief, Jefa Matarratas, pues, porque resulta interesante, pero dice que hay en Nueva York tantas ratas como habitantes. No, hay más ratas que habitantes allá. ¿Más ratas que habitantes? Sí, ese es un problema permanente. Pero ¿por qué hablas de la autoridad
Matarrata. No, No, entiendo. aquí hay jefes matarratas, ¿no? Disculpe la pregunta Oye, inocente. aquí no hay jefes matarratas. Ahí al final de la cinta costera. Puedes agarrar para la izquierda o para la derecha y también hay jefes matarratas. ¿Ah, sí? Y un poco más para arriba también es matarratas. No. Lo ponemos en la encuesta, en la próxima encuesta. Entonces, ¿cómo nos fue en Expo Comer, Domingo? Ay, a ver, Domingo. Esa tuvo dura. Estoy pensando en la rata. Sí. Sí. Y no es la de Nueva York. No. No. Expo Comer fue todo un éxito, ¿no? Y en este año llevamos las 3 ferias al mismo tiempo. Expo Comer, Expo Logística y Expo Turismo. Eso fue una buena idea. Fue una idea espectacular. O sea, yo pensé que podía ser una buena idea, pero por otro lado también pensé que podía ser personas que iban a venir a 2 ferias en diferentes momentos y iban a gastar 2 veces. Bueno, fíjate que tuvimos 20,000 visitantes, 135 millones en transacciones realizadas, cifras muy, muy altas. 20,000 visitantes es una de las cifras más altas en solamente 3 días, porque antes se partían las ferias y se tenían más días, y en este año se lograron un número importantísimo de visitantes. Ahora, si comparamos los visitantes versus a la época en que se hacía separadas, transacciones. ¿hay algún nivel de comparación que nos diga, sí, es exitoso hacerlo, la fusión está Mira, funcionando? no tengo los números exactos Ajá. de lo que pude conversar con los organizadores, y sé que esta fórmula trabaja mucho mejor. Digo, es que la gente ahora valora mucho más el tiempo que antes, en el tema prepandemia. Hay comportamientos en el mundo de los negocios que han variado a partir de la pandemia. La valoración del tiempo y la reducción de las distancias son 2 cosas que han cambiado evidentemente. Y fíjate, Panamá vuelve a ponerse en el centro. Tú sabes, y es como que este es el destino manifiesto de este pedacito de tierra. Y volviendo al tema Zona Libre de Colón, Claro. es tan importante. Y la infraestructura que tiene el centro de convenciones es de primer mundo. Wow. Tienen a una empresa global administrándola, operándola. Esa es la gran diferencia de los lugares públicos en Panamá. Lo que administra el gobierno y lo que administran las empresas. Escuché una entrevista del administrador, que es un norteamericano, y les preguntaron sobre Atlapa. Y dicen, no, Atlapa hay que reconvertirla, tiene un nicho importante, hay que aprovecharlo, pero hay que reconstruirla. Claro. Claro. Realmente. Yo tengo como varias dudas. Eran 3 ferias. Los visitantes venían ya estaban aquí, iban a todas, ¿no? Pero porque eran todas en el mismo lugar, pero venían específicamente a una, a 2. Son bien especiales. Hoy en día la tendencia es hacia la especialización. Expo Comer se ha mantenido como una feria, digamos, multisectorial, pero al mismo tiempo sí hay, digamos, ferias especializadas, y turismo es una, logística es otra. La de logística fue muy, muy exitosa. Y nuevamente, Panamá como un centro logístico, un centro de distribución, atrae esa cantidad de empresarios que vienen interesados, y en ese sentido tenemos que ofrecerle, digamos, estructuras de primer mundo. Hombre, y el espacio físico lo soporta, cosa que no podíamos hacer antes, a propósito. Realmente yo no había estado hasta este año en ese centro de convenciones, Es enorme. y realmente es un lujo de que Panamá tenga una infraestructura. Finalmente. Ahora hay que hacer algo en la periferia, porque hay unos vecinos ahí, el centro de convenciones Figali, que eso es, no sé. Eso hay que tumbarlo. Hay que hacer algo allí, el hueco y la misma estructura. Hay Eso, algo que eso hacer. realmente es bochornoso que tengamos. Y no a al lado del masazos, centro. y no a masazos No, como no, hicieron no, al no, frente. No, hacerlo ordenadamente. Claro. Eso tal vez tuvo su momento, pero es pasado. O sea, eso primero es una vergüenza que esté al lado de un centro de Por convenciones favor. de primer mundo, y tal vez ya no tiene una razón de ser, ¿no? Y tal vez se puede utilizar eso para otras actividades más relevantes. Que sea coincidente con el propósito de... Correcto. Porque tampoco podemos ahogar ese centro de convenciones como está abogado en gran medida Atlapa, ¿no? Así es. Realmente esa área está en un pleno desarrollo, y digamos, eso es un ejemplo. Las tierras de la Caja del Seguro Social, que es otro. Sí, ¿no? ese es otro. Eso también es como ir a, no sé, un ultramundo, ¿no? Donde entras en esa área, y quienes tuvimos la oportunidad de jugar golf en la cancha ahí o ver la infraestructura que estaba
antes de la reversión. Realmente es una vergüenza que eso esté sencillamente abandonado cuando el resto del área se está desarrollando. No, y el valor que tiene. Esto es como estarse muriendo de hambre teniendo el refrigerador lleno. Así es. Más o menos es la analogía que se me ocurre Correcto. con ese tema. A propósito del IBM y las cosas que estamos atravesando, ¿no? Y el valor de esas tierras que aumenta y aumenta con el tiempo. Y por supuesto que eso no va a resolver el problema Claro de que no. pensiones, pero demuestra, digamos, una falta de capacidad. Y no es que no lo, tal vez sí tienen el propósito, pero no tienen la capacidad, digamos, el modelo de gestión de esa institución, al igual que otras, como ya hemos dicho, necesita una revisión profunda. Claro, porque no es necesariamente venta, es un área que puedes revitalizar y utilizar, sacarle algún provecho. Así es. Hablando se de trata. eso, en el informe de este mes de marzo 2023 se habla de la transición energética. ¿Qué nos puedes contar un poquito al respecto? Sí, fíjate, eso fue a razón de una solicitud que nos hicieron para ver, digamos, qué tan sensibles están las empresas con respecto a el proceso de transición energético, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con el cambio de las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles a fuentes de energías renovables, como el solar, eólica, hidroeléctricas y geotérmicas, ¿no? Hicimos la pregunta de qué tan prioritaria es la transición energética para su empresa. 30% indicaron que alta, 31% media, 16% no es relevante, ¿no? Así que hay cierta sensibilidad. También preguntamos dentro del proceso de transición energética cuál de las siguientes áreas piensa que pueden ser de mayor relevancia: aumentar la eficiencia, energías renovables, movilidad. Fueron las que mayormente fueron, digamos, mencionadas, ¿no? Así que esto es algo que está, digamos, en pleno desarrollo, va a tomar tiempo, pero pareciera, digamos, que hay una sensibilidad por parte de, digamos, de las empresas, y hay que recordar, digamos, que la radiografía de las empresas están, a pesar que hay un número importante de empresas grandes, también hay empresas medianas, pequeñas y microempresas que participan en el sondeo, ¿no? Ahora, veo que las respuestas tienen que ver con el hacer empresarial, no necesariamente con políticas de Estado. O sea, no hay exigencia de política de Estado. Eso me llama la atención. Así es. Tiene que ver, digamos, con las propias empresas. O sea, ¿qué están haciendo las empresas con respecto a esto, ¿no? Y por último, Domingo, un momentito nada más, las tendencias que hablábamos por sector, las tendencias positivas por sector. Sí. ¿Cuál es la más resaltable y la menos Mira, prometedora? como lo mencioné, el sector que tiene la tendencia positiva más alta es telecomunicaciones. El que tiene la más baja es comunicaciones, que eso incluye, digamos, a todas las empresas que prestan servicios de comunicaciones, ¿no? En cuanto al volumen de ventas, las empresas grandes son las que tienen, digamos, una mejor perspectiva positiva, al igual que si lo medimos a través del número de empleados. Bien, eso es lo que vemos a futuro. Gracias, Domingo, por habernos acompañado hoy. Nos vamos. Y lo próximo en RPC, béisbol, pequeñas ligas en vivo. Hasta el lunes, bendiciones. Gracias.